Vamos a guardar silencio, vamos a disponernos a escuchar la enseñanza de la mañana de hoy. Vamos a orar para darle gracias al Señor nuevamente y para que sea el Señor quien nos conduzca a través de su palabra en esta mañana. Padre amado, gracias Señor por tus misericordias, por tus bondades, Padre, que renuevas cada mañana sobre nosotros, porque grande es tu fidelidad. Gracias Señor porque hoy nuevamente podemos reunirnos, Señor, en torno a tu nombre para recordarte, Señor, como nuestro Dios creador, como nuestro Dios salvador, como nuestro redentor y como nuestro sustentador, como nuestro Padre. Gracias Señor por todas tus bondades, gracias por tus misericordias. Ilumina, Señor, ahora nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, Padre amado, con tu palabra, Señor. Que sea tu palabra obrando, Señor, que sea tu palabra edificando, construyendo, Señor, exhortando, consolando, confortando, Señor, por medio de tu gracia, del poder de tu Espíritu, Señor. Perdona, Padre, nuestros pecados, lávanos, Señor, límpianos y renuévanos cada día más, para que podamos, Señor, seguir creciendo conforme a la estatura de tu Hijo, Señor, a ese varón perfecto al cual tú nos quieres llevar. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, les voy a pedir que nos ubiquemos, que me acompañen en la lectura en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Vamos a ubicarnos en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Nuevamente vemos que el capítulo 8 es un texto bastante amplio también, que tiene, como los anteriores, una serie de escenarios. El capítulo inicia hablando de las mujeres que siguen a Jesús, algunas bastante importantes en medio de la sociedad, como Juana, la mujer de Cusa, administrador del esposo de, era esposa del administrador de Herodes. ¿Ya? E incluso disponía de sus bienes para apoyar la obra del Señor. Pero no nos dice más cosas. Luego pasa entre el versículo 4 al versículo 18, encontramos una de las parábolas más representativas del Señor, la parábola del sembrador. Luego viene la parábola de la lámpara. Luego hay una escena de las familias de Jesús. ¿Ya? Luego hay una escena de Jesús, ¿ya?, en medio de la barca cuando estaban atravesando el lago y se presenta la situación de la tempestad y sus discípulos empiezan a asustarse y despiertan al Señor. Le dicen: Señor, no te preocupa que nos hundamos. Y el Señor ordena a la tempestad que cese y se calman. Cosa que ellos quedan sorprendidos porque se preguntan quién es ese hombre que hasta el viento y el mar le obedecen. Ya. Luego vemos una escena de cómo Jesús sana a una mujer que padecía una especie de hemorragia hacía mucho tiempo y que había gastado una cantidad de dinero, casi todo su dinero lo había gastado en un tratamiento y pues ningún tratamiento le había surtido un buen efecto, así que ella se acerca por detrás al Señor temerosa, toca el borde de su manto y es sanada. Luego vemos el caso de la resurrección,
de la hija de Jairo, un principal de la sinagoga en esa época. Así que como podemos ver, hay una serie de escenas aquí en este capítulo, unas muy distintas de otras, no hay como tal una secuencia en estas escenas, pero hoy vamos a ocuparnos en la conocida parábola del sembrador, que encontramos en el capítulo 8, entre el versículo 4 al versículo 18. Así que vamos a leer atentamente esta porción y luego vamos a entrar en el desarrollo del entendimiento de esta parábola. Dice: juntándose una gran multitud y los que cada día acudían a él, les habló por medio de una parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y cuando creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron al mismo tiempo y la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y cuando creció llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, exclamó: el que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba la parábola. Y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Los de sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Por un tiempo crecen y en el tiempo de la prueba se apartan. En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a la madurez. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. Aquí vemos la parábola como tal y la explicación de la parábola de parte del Señor. Entonces, para que podamos ubicarnos, lo primero que hemos de hacer es tener claro qué es una parábola. Porque seguramente muchos de nosotros atravesamos por el Nuevo Testamento y encontramos una y otra vez la expresión en boca del Señor y no sabemos qué es. Porque lamentablemente mucha gente a veces cree que una parábola es un relato real y le otorga propiedades como si estuviera siendo, como si fuese un hecho histórico. Y no, una parábola
Ya. Es un género literario, pues con un carácter bastante didáctico que trata de presentar las cosas como realmente son. ¿Por qué? Porque toma elementos de la vida cotidiana, como en este caso, por eso es didáctico. Porque un sembrador, ejemplo, es algo con lo cual una cultura agrícola como la semita estaba familiarizado con ese elemento, ¿cierto? Un sembrador, la semilla, un campo, son elementos de la vida cotidiana con los cuales ellos, en su contexto inmediato, estaban ampliamente familiarizados, así que no era algo que se les hiciese, que fuese extraño o que fuese ajeno para ellos. Así que Jesús toma esos elementos que corresponden con la realidad cotidiana y los usa de una manera didáctica con un género literario denominado parábola. Entonces, habiendo aclarado un poco eso de manera para tener un concepto, pues, sencillo, para no complicarnos tanto técnicamente con la parábola, una figura literaria, una metáfora, ¿ya? Que busca enseñar, que busca transmitir, ¿ya? Una enseñanza, sea de tipo moral, ética o incluso espiritual, como vamos a ver. Jesús, el Señor, introduce su parábola primeramente hablando de un sembrador, una semilla. Tengamos en cuenta todos los elementos que usa: un sembrador, una semilla, un campo, y luego en medio de cada uno de ellos, Él empieza a explicar la parábola de qué significa cada cosa. Porque mire que sus discípulos no comprendieron la parábola. En el versículo 11 dice que sus discípulos se acercaron a Él y le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Porque no la comprendieron. Lo primero que el Señor hace es decir, a vosotros se os ha concedido a conocer los misterios del reino. Es decir, a las cosas que anteriormente no conocían, sino que solamente tenían una sombra de aquellas realidades que los profetas habían dado a conocer, pero que luego la Escritura nos dice que Cristo es la revelación de todas esas cosas. Entonces Él empieza a decir, los misterios del reino, las cosas que anteriormente no comprendían, ahora a ustedes se les ha dado a conocer. Misterios como cuál. Ejemplo, Pablo habla de algunos de ellos. Dice, Cristo y la iglesia. Cristo, para muchos, aunque había la esperanza de un Mesías, digamos que no estaba específicamente identificado, pero del cual solamente se tenía en la Escritura una sombra de lo que los profetas habían dicho, o los salmistas. El profeta Isaías habla de un siervo sufriente. El Salmo 22 también habla, pues, de alguien que sufre por los pecados del pueblo. Entonces no estaba explícito, pero ahora, dice Pablo, en algunas de sus cartas, como la carta a los Efesios, donde habla del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Cuál es el misterio? Dice Pablo, pues Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. También habla del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios como un misterio.
pero que ahora dice ha sido revelado, ahora ha sido revelado. Entonces ya no es un misterio, ya es revelación de Dios, ya es un conocimiento de Dios específico que Él ha dado a su pueblo para que comprenda su voluntad. Entonces ahora el Señor le está diciendo a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino, a los demás por parábolas. Entonces la explicación de la parábola inicia en el versículo 11, cuando el Señor dice, esta es pues la parábola. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Luego viene, Él empieza a explicar una serie de terrenos en donde cae la semilla, ¿cierto? En el camino, entre pedregales, entre espinos y en buena tierra. Son 4 tipos, los terrenos, según lo que el Señor les está explicando, representan 4 tipos de oyentes. Si recuerdan que el Señor dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, punto importante. El Señor no está hablando como frecuentemente se tiende a interpretar la parábola de 4 tipos de creyentes. Lamentablemente esa no es una interpretación adecuada. El Señor no está hablando de 4 tipos de creyentes. El Señor está hablando de 4 tipos, de 3 tipos de oidores y el cuarto, un creyente. Parecido a la parábola de los 2 cimientos. Uno que edifica su casa sobre la roca y uno que edifica su casa sobre la arena. El Señor no está hablando de 2 creyentes diferentes. El Señor está hablando de un creyente y uno que no lo es. ¿Y cómo sabemos eso? Por su fruto. Por el fruto. El principio bíblico que el Señor ha establecido para identificar a un creyente de quien no lo es ¿cuál? Por su fruto los conocerás. Así como un árbol, dice, se conoce por su fruto. Miren la alegoría, la semejanza que el Señor utiliza entre un árbol y un ser humano. Dice, así como un árbol se conoce por su fruto, asimismo un creyente se distingue o se conoce por su fruto. Un creyente se conoce por su fruto. Y aquí vemos a 3 oidores de la palabra que se caracterizan por algo. No dan fruto. No dan frutos. Y un cuarto que dice que da fruto a 100 por 1. Es decir, da fruto al 100%. Entonces tenemos que lo primero que el Señor hace es identificar la palabra, la semilla, con la palabra. La semilla, dice, es la palabra de Dios. Así que lo primero que el evangelista está interesado en poner de presente es que la obra del Señor siempre inicia ¿con qué? Con la palabra. La obra de Dios siempre ha iniciado con Dios siempre ha iniciado todo cuanto ha hecho
por la palabra. Desde el Génesis. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Escritura dice que hizo todas las cosas por medio de su palabra. Así que la manera en como Dios, por lo general, siempre obra en primer lugar es por medio de su palabra. Así que lo primero que se hace en cuanto a la obra de la proclamación del Evangelio, de la expansión del reino de Dios, del reino de los cielos, es que la proclamación de la palabra. Así que, y así es, porque esta misma parábola aparece en Mateo y en Marcos, salvo con algunas variaciones. Lucas se concentra, no que los otros no lo hagan, pero Lucas se concentra en poner la atención sobre la semilla, es decir, sobre la palabra. Porque lo primero que pone en boca del Señor es que la semilla es la palabra de Dios. Y de allí parte todo, porque el origen de todas las cosas, como dijimos, desde el Génesis, Dios siempre lo ha hecho todo por medio de su palabra. Al que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Cómo hace todas las cosas? Por medio de su palabra. Porque Él dijo y fue hecho. Así es como Dios obra, así es como Dios actúa, por medio de su palabra. Entonces la clave para comprender la parábola es, en primer lugar, comprender la centralidad de la palabra de Dios en todo el ministerio del Señor. Porque solo por medio de la palabra, dice el salmista, es que un corazón no regenerado puede ser convertido. El Salmo 19, en el versículo 7, dice que la palabra del Señor convierte el alma. Si recuerdan ese salmo que dice la palabra del Señor es limpia, la palabra del Señor es pura, que da entendimiento al sencillo. Y luego dice, la palabra del Señor restaura o convierte el alma. Es decir, que es la palabra predicada la que hace su obra en el corazón no regenerado. Es una obra de la gracia de Dios mediante la predicación de la palabra. La regeneración de una persona, el nuevo nacimiento, la salvación, llega a una persona mediante la palabra predicada. Ese es el elemento más importante en el ministerio del Señor. Ya los habíamos visto anteriormente, desde que Lucas inicia su evangelio, se encarga de poner de presente que el Señor una y otra vez se dedicaba a ¿qué cosa? A la proclamación de la palabra. Así que nuevamente vemos a Jesús en esta parábola diciendo que la semilla que sembraba ese sembrador, pues, era la palabra. Entonces luego vemos los distintos terrenos desde el versículo 12. El Señor empieza a describir los 4 tipos de terrenos sobre los cuales cae la palabra. Los de junto al camino son los que oyen.
Pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Nótese una cosa a partir de aquí. La semilla, ¿por qué estábamos diciendo que no habla de 4 tipos de creyentes, sino de 3 oidores y un creyente? Porque pese a todo, se pueden dar cuenta de algo, la semilla es la misma. Para los 4 terrenos o para los 4 tipos de oidores, la semilla es la misma. Es decir, todas las personas escuchan el mismo evangelio del Señor, pero no todas responden de la misma manera. No todas responden de la misma, todos escuchan el evangelio, porque en todos cae la palabra, en todos los terrenos cae la palabra, pero la recepción no es la misma. Todos escuchan, pero la forma en cómo responden al mensaje del evangelio no es la misma. Algunos responden con indiferencia, algunos, al igual que la semilla que cae en el camino, simplemente pisotean la palabra. Simplemente pisotean la palabra que oyen con indiferencia. Este es uno de los terrenos más habituales. ¿No le ha pasado cuando comparte el evangelio? La gente escucha muchas veces con indiferencia el evangelio. Pisotea la palabra. Mantienen una indiferencia ante el evangelio. Es de poca estima para ellos. Pero, ¿por qué predicamos esta palabra? Porque pues la Escritura dice que esta es la palabra incorruptible de la vida. Pedro dice en la primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 23, que su palabra, es decir, que la palabra de Dios es la palabra incorruptible. Leamos un momento capítulo 1 de Primera de Pedro, en el versículo 23. El apóstol dice: pues habéis nacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solamente hay una manera en cómo las personas pueden llegar a ese nuevo nacimiento, y es por medio de aquello que el apóstol Pedro denomina la palabra incorruptible. Es decir, aquello que da vida donde solamente hay muerte, es solamente la palabra de Dios. La palabra de los hombres no tiene el poder de producir algo semejante, no tiene el poder de engendrar vida. La palabra de los hombres solamente pueden, dice, motivar, pueden incluso generar convicciones, pero solo la palabra de Dios puede convertir. Solo la palabra de Dios convierte a una persona. Los grandes oradores pueden persuadir, pueden sugestionar, ¿cierto? A una masa incluso. Pero solo la palabra de Dios tiene el poder de dar vida. Porque la palabra de los hombres es como los hombres. Dice aquí mismo el apóstol Pedro. ¿Cómo es la gloria del hombre? Dice, la gloria del hombre es como la flor de la hierba, la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Pero, dice, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Por eso lo único que tiene poder de engendrar una nueva vida, de regenerar una vida corruptible, es la palabra incorruptible de Dios. Por eso no hay otro mecanismo, no hay más metodologías. Por eso cuando usted le pregunten, pero ¿y qué técnica utiliza usted para la evangelización? La predicación de la palabra. ¿Cómo así que qué técnica? No, o sea, ¿qué técnica usó Jesús? El sembrador sembró la semilla, es decir, predicó la palabra de Dios. Predique el evangelio, esa es la técnica. La técnica no ha cambiado, sigue siendo la misma, la semilla sigue siendo la misma. Evangelismo explosivo. Esto sí que era revolucionario, la proclamación de la palabra. En el versículo 25 Pedro dice, pero la palabra del Señor permanece. Esta es la palabra del Evangelio que os ha sido anunciada. Es decir, esa palabra incorruptible de Dios que vive y permanece para siempre, esa palabra que engendra vida. Santiago en el capítulo 1, en el versículo 18 de su carta dice que Él nos hizo nacer de nuevo según el ejercicio de su voluntad. Él nos ha hecho nacer de nuevo según el ejercicio de su voluntad. ¿De qué manera Dios ejerce su voluntad? ¿O de qué manera Dios da a conocer su voluntad? Mediante su palabra. Así que el camino es un terreno, el camino suele ser un terreno duro. El camino suele ser un terreno duro. El Señor dice en la parábola, cuando el sembrador está esparciendo la semilla, parte de esa semilla cae en el camino, cae entre pedregales, cae entre espinos y cae en buena tierra. La que cae en el camino, lamentablemente, cae en un terreno duro. Y Satanás aprovecha la dureza del corazón del hombre, la obstinación y la resistencia que hay en el corazón del hombre, para robar la palabra. ¿Por qué? Porque no penetra. Queda sobre la superficie del terreno duro. Por eso tanto la que cae en el camino junto con como la que está entre pedregales nunca llega a tener raíz. Nunca da fruto. Porque este tipo de personas no prestan atención a la palabra. Este tipo de personas como el terreno del camino no prestan atención a la palabra. Algo que ya el Señor había dicho incluso en los días del profeta Ezequiel, y describe cómo son los hombres. Mire el capítulo 33, veamos el capítulo 33 del profeta Ezequiel, para que veamos cómo son los hombres en este tipo de terrenos. Ezequiel 33, versículo 32. Dice, he aquí que para ellos tú eres como un cantante de motivos sensuales, cuya voz es agradable y que toca bien. Oyen tus palabras, pero no la ponen por obras. Mire lo que está diciendo el Señor por medio del profeta. Tú eres
para este pueblo como un cantante de canciones sensuales. Ellos oyen, pero no cumplen, no ponen por obra tu palabra. Asimismo, asimismo es con las personas que describe esa semilla que cae en el camino. Porque mire una cosa, el Señor dice que todos oyen la palabra. Pero estos hombres son como los que oyen, pero no cumplen la palabra de Dios. Así es como los describe. No prestan atención al mensaje del Evangelio. No perciben su contenido espiritual. Pablo llama, en palabras de Pablo, llamaría a este tipo de personas el hombre natural. ¿Cuál es el hombre natural? Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 18 y 19, dice el apóstol Pablo, porque para los que se pierden el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y Pablo dice que el hombre natural, aunque sea muy entendido, no percibe las cosas, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender. ¿Por qué? Que Pablo dice, se disciernen espiritualmente. Se disciernen espiritualmente. Así que estos hombres, como los que Pablo describe aquí, son ese terreno, son ese camino, son naturales y no perciben las cosas del Espíritu, porque se disciernen espiritualmente. Dice Pablo, nosotros comprendemos las cosas del Espíritu, ¿por qué? Porque Él nos las ha dado a entender, porque Él nos las ha revelado. Esa es la gran diferencia. Pero el hombre natural es como el terreno en el camino. Escucha, pero es indiferente, no acepta el Evangelio y no entiende las cosas que son del Espíritu. Así es este tipo de personas. Luego, vemos el otro tipo de terreno es, volvamos a Lucas capítulo 8, el otro tipo de terreno es el de los pedregales, ¿cierto? Los de junto al camino son los que oyen, pero viene el diablo, quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Los de sobre rocas son los que cuando oyen, reciben la palabra, dice, con gozo. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Por un tiempo creen
y en el tiempo de la prueba se apartan. Esto es lo que hace suponer a algunas personas que son creyentes. ¿Por qué? Porque dice que por un tiempo creen porque recibieron la palabra con gozo, pero luego se apartan. Entonces vemos, por eso algunas personas concluyen que se trata de diferentes tipos de creyentes, pero no es una conclusión adecuada. No es una conclusión adecuada porque el Señor continúa diciendo que ellos que se apartan, que este tipo de oyentes terminan apartándose de la palabra, terminan apartándose del camino. Son eufóricos, son ligeros de pensamiento, son eufóricos, incluso pueden tener una sensibilidad inicial a la palabra. Porque el Señor dice, ¿la reciben cómo? La reciben con gozo. Pero ese gozo es débil, ese gozo desaparece con facilidad al momento de la prueba. Es decir, que es un aparente, este tipo de personas son aparentemente nuevos convertidos, pero en realidad, la parábola nos está diciendo, en realidad tienen un corazón de piedra. En realidad su corazón es tal cual como el de una piedra. En realidad no hay un deseo de arrepentimiento. Puede que él camine temporalmente mientras las circunstancias le sean favorables. Miren lo que está diciendo el Señor. Él va a caminar con gozo mientras las circunstancias de la vida le sean favorables. Pero lo que vemos comúnmente es que este tipo de personas al momento de la prueba, al igual que la casa que fue edificada sobre la arena, al momento de la prueba se desploma, no permanece firme. En la parábola de los dos cimientos, el Señor dice que una casa fue edificada sobre la roca. Sobre esa casa, dice, vinieron lluvias, vinieron tempestades, vinieron torrentes que arremetieron contra ella. ¿Qué ocurrió con la casa? Es decir, ¿qué ocurrió con ese creyente? Permaneció firme porque su casa estaba cimentada sobre la roca. Ahora, ¿qué dice del otro? Y vinieron las mismas pruebas. Vinieron las lluvias, vinieron las tormentas, vino la torrencial corriente y la conclusión es que fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque su casa, su vida estaba cimentada, dice, sobre la arena. Sobre la arena. Si usted no edifica bien su casa sobre cimientos firmes, en cualquier momento se va a desplomar. Lo mismo ocurre con este tipo de oyente. Escuchó la palabra con gozo, expresó incluso euforia, caminó por un tiempo, pero cuando vinieron las pruebas no pudo sostenerse en medio de la prueba.
¿Por qué? Porque no tenía raíz. Es decir, la palabra no penetró hasta lo profundo de su corazón y dio raíz, y echó raíces. Es decir, la palabra no fue acogida. Mire que tanto en el terreno anterior como en el terreno estaba sobre el camino, sobre ese camino duro. Acá está entre las rocas. Es decir, en ninguno de los dos casos echó raíces. Lo que es que este segundo oidor es más eufórico, es más sugestionable. Quizá un caso común sea ese de que vemos a muchas personas. ¿A cuántas personas no se han visto en las grandes y multitudinarias campañas evangelísticas que pasan al frente, toman una decisión por Cristo, se comprometen eufóricamente para seguir al Señor y después de un par de meses ya no ves a esos creyentes en la iglesia, ya no los ves caminando con Cristo, con esa misma euforia que expresaron al principio? Porque es una fe superficial, es una fe que no es perseverante, que no es constante. Es una fe que solamente se sostiene en los momentos buenos, pero no en los momentos de prueba. Y para los que de pronto no lo saben, lamentablemente, la prueba es algo, los momentos de prueba es algo normal en la vida de un creyente. Pedro lo dijo a los primeros creyentes en su momento: no os sorprendáis del fuego de la prueba como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. ¿Por qué? Porque Pedro estaba escribiendo precisamente su carta a los creyentes que estaban siendo perseguidos. Pedro está escribiendo a creyentes perseguidos. Pedro está diciendo: el mundo os está aborreciendo. El mundo os va a perseguir. El Señor lo dijo igualmente: llegará el momento en que os aborrecerán por causa del Hijo del Hombre. Llegará el momento en el que cualquiera que los mate creerá que está haciéndole un servicio a Dios. Así que la prueba, la tribulación, el sufrimiento no es ajeno a la vida de un creyente. Hoy se ha diseminado mucho esa creencia de que los creyentes no sufren, de que los creyentes no pasan por ningún tipo de dificultad en la vida, y que si usted está pasando por algún tipo de dificultad, de tribulación, es porque usted no tiene fe, o es porque usted está en pecado. Pero la historia de Job dice lo contrario. He aquí un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, y solamente es superado en su sufrimiento por el Hijo de Dios. Un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y sufrió de una manera que solamente podemos imaginarlo cuando leemos el libro de Job. Y solamente superado en su sufrimiento por el Hijo de Dios. Que los creyentes no pasan por tribulaciones, que los creyentes no pasan por la prueba.
Váyase y dígaselo a los salmistas. Dígaselo a Asaf, que contempló al malo y se angustiaba viendo la prosperidad del impío y le reclamaba al Señor y agonizaba atormentándose, diciendo: yo he guardado mi integridad para nada. Mira cómo sufre el íntegro, el justo, y cómo prospera el impío. O el salmista que dice: las aguas me han llegado hasta el cuello. Me siento en medio de un lodo cenagoso. El salmista que en su momento clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todas las noches inundo de lágrimas mi lecho y no hay reposo para mí. Pero todos estos hombres permanecieron firmes en su fe pese a la tribulación, pese a la persecución, pese a la angustia, pese a la depresión. Basta con leer un par de salmos para que usted vea lo que es una depresión exponencialmente inmensa. Cómo estos hombres se afligían. No sabemos en algunos casos cuál era su situación, pero se describen a sí mismos como en una abrumadora angustia. Como en una abrumadora angustia. ¿Eran esos hombres creyentes o no entonces? Entonces, si un creyente no pasa por pruebas, por tribulaciones, por aflicciones, entonces la conclusión es que ninguno de esos hombres en realidad era creyente. ¿Y qué decir entonces del apóstol Pablo? Hasta el día de hoy estamos desnudos, no tenemos morada, todo el tiempo somos apedreados, todo el tiempo somos azotados con vara, tenemos hambre y estamos desnudos y no tenemos morada fija. Y luego dice: y en Asia tuvimos un semejante prueba que hasta perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo hablando de desesperanza, pues era un humano. Luego dice: pero Dios nos fortaleció. Pero Dios nos fortaleció. Eso es un creyente que a la vez que pasa por la prueba, por la tribulación, no abandona su fe. No abandona su fe. Se fortalece en el Señor. Es lo que Pablo dice. Efesios 6, Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que puedas, dice, hacer frente, sea a las acechanzas del diablo, sea a las pruebas, sea a la tribulación. Pero la solución no es abandonar la fe. O sea, si esa es la solución, como diría Pablo, entonces somos los más miserables y dignos de lástima de todos los hombres. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, prácticamente, este tipo de oidores tienen una solución fácil. Tienen una solución facilista, ligera, para lidiar con la prueba. ¿Cuál es? Hacer a un lado su fe. El creyente lidia con la prueba de otra manera, fortaleciéndose en su fe, fortaleciéndose en el Señor,
fortaleciéndose con las promesas de Dios, como cuáles, aquellas que dice, el Señor te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma, dice, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego cuyas aguas nunca faltan. El creyente no se despoja de su fe porque está en el momento de la prueba. Por eso es que estamos hablando de que este tipo de oidor no es un creyente. Aparenta ser un creyente. Pero su gozo es momentáneo. Es solo temporal. ¿Y qué dice el salmista? En tu presencia hay plenitud de gozo y deleites a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, deleites a tu diestra para siempre. Es para siempre. En el libro de Nehemías dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Entonces, yo me fortalezco el creyente en el momento de la prueba, se fortalece en su esperanza en el Señor. No naufraga en cuanto a la fe. No es negando la fe que se soluciona un problema. Usted nunca va a encontrar ese tipo de solución facilista en ninguno de los hombres de Dios. Usted puede leer la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis y nunca va a encontrar que un hombre de Dios se apartó para siempre del Señor a causa de la prueba. Pablo, que fue uno de los apóstoles que más sufrió, escribe en su carta a los filipenses, ahora me gozo en lo que padezco por causa de Cristo Jesús mi Señor. Eso es un creyente. Ahora me gozo en lo que padezco. Porque no lo sufro sin propósito alguno. Lo sufro por aquel que es poderoso para guardar mi depósito hasta el último día. Así que no, este tipo de oidores no es un creyente. Él no es un creyente. Es eso. Es lo que el Señor dice. Es un oidor de la palabra. Es solo eso. Que el Señor quisiera y que todos quisieran que en verdad acogieran la palabra con un gozo genuino, con un arrepentimiento genuino, con una salvación genuina. Pero no lo hacen. Y no están dispuestos a hacerlo porque no está dispuesto incluso, como el joven rico, a sacrificar cosas por Cristo. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Dice que se apartó porque él tenía muchas riquezas. Así es como son estas personas. Son oidores, no son hacedores de la palabra. Son como aquellos que dice Santiago, se contemplan en un espejo, pero luego olvidan cómo era. Así son los oidores de la palabra.
Luego, tenemos en tercer lugar, versículo 14, entre los que cayó entre espinos, estos son los que oyeron, pero mientras sigue su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y no llegan a tener madurez. Es decir, oyen mientras van en el camino, pero dice que son ahogados, es decir, que esa palabra es ahogada por las preocupaciones, por las riquezas y por las pasiones o las lujurias de la vida. Es decir, que este tipo de oidores tiene un corazón dividido. Tiene un corazón dividido entre la palabra de Dios en su vida y esos tres elementos: las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida. Su corazón no está íntegro con Dios. Su corazón está dividido. Tal vez reconocen el valor del Evangelio, pero están también igualmente dispuestos a disfrutar de los placeres de la vida sin tener que sacrificar nada por Cristo. Están más preocupados por los placeres terrenales, procurando incluso tener una vida cómoda, que hacer algún tipo de sacrificio por Cristo. No están dispuestos. Este tipo de oidor tiene un corazón puramente terrenal. Es un corazón puramente terrenal. No es un corazón convertido realmente. Por eso es que debemos leer atentamente la parábola para nuevamente concluir que no estamos hablando de un creyente. Porque dice que él, mientras sigue su camino, él está escuchando la palabra, pero se ahoga. ¿Por qué? Porque él tiene puesto su corazón en lo terrenal, en las preocupaciones de este mundo, en las riquezas y en los placeres. ¿Qué describen esas tres cosas? Un corazón en este mundo, un corazón puesto en el mundo. No es un corazón puesto en el Señor, no es un corazón dispuesto para el Señor. Es un corazón terrenal, no es un corazón convertido. Él te va escuchando, él va escuchando la palabra, pero su corazón está puesto en el mundo, en los placeres y en las riquezas. ¿Y qué dice la Escritura? Tal cual como es un hombre en su corazón, así es él. Así es como es verdaderamente un hombre. El Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca.
Y un ser humano que solo habla de este mundo, de los placeres de la vida y de las riquezas, da muestra de que su corazón está enraizado en este mundo, en las cosas de este mundo. Su corazón es para el mundo. No es un corazón para Dios. La perseverancia de su supuesta fe desaparece cuando esa fe se ve contrastada con las preocupaciones del mundo, con las riquezas y con los placeres de la vida. Hasta allí llega su fe. Cuando él tiene delante de sí para escoger la palabra y su fe en Dios, esa fe y la palabra van a ser claramente desplazadas por las preocupaciones de la vida, por las riquezas y por los placeres que el mundo ofrece. Es decir, él va entre Dios y el mundo, y lo que el mundo le ofrece, él va a escoger el mundo. Él va a escoger por el mundo. Así es como es el hombre natural. Tiene puestos sus ojos, tiene puesto su corazón para esta vida. Solo para esta vida viven. Y el apóstol Pablo dijo, si solamente para esta vida vivimos, en realidad somos miserables, en realidad somos dignos de lástima. Al igual que en los dos terrenos anteriores, el resultado de la palabra que cayó en él es el mismo. Es decir, este tampoco da fruto. El resultado es el mismo. Recibió la misma palabra, pero al igual que los otros, este no es diferente. En lo único en que es diferente es en las cosas que lo hacen hacer a un lado la palabra. Es decir, a este oidor hace a un lado la palabra, hace a un lado la fe, hace a un lado a Dios, a cambio de todo lo que el mundo tiene para ofrecerle. Aquello que Juan denominó también los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, todo lo que proviene del mundo. Él está dispuesto a hacer a un lado a su Dios, su fe y la palabra de Dios por todo lo que el mundo tiene que ofrecerle. Todo lo que perece es lo que él va a escoger, porque dice Juan, el mundo y sus deseos pasan, pero la palabra de Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Porque el que hace la voluntad de Dios es aquel en cual la palabra sí ha dado fruto. Sí ha sido acogida profundamente. Sí ha efectuado un cambio profundo en el corazón y en la vida de un creyente. Así que este oidor, al igual que los anteriores, no es muy diferente en cuanto al resultado de su fe. Es decir, a la forma en como la palabra es acogida, no es muy diferente a los dos anteriores. Así que tenemos que tres tipos de oidores. Y todos son inestables en cuanto a su fe. Tres tipos de oidores, pero todos son
inestables. Inestables en cuanto a su fe. Todos se apartan de la fe al momento de la prueba, o todos se apartan de su fe al escoger el mundo y sus riquezas, el mundo y sus deseos, el mundo y todo lo que éste pues tenga para ofrecer. Así que muchas veces las pruebas y las aflicciones sirven como una especie de colador en medio del pueblo de Dios para dejar en evidencia quiénes son el buen terreno, quiénes son esos creyentes sobre los cuales la palabra de Dios da fruto. Es decir, quiénes son esos que no son solo oidores, sino hacedores. Al final, una de las enseñanzas que nos dejan estos tres terrenos es precisamente que la manera en cómo el creyente debe examinar adecuadamente el pulso o la temperatura espiritual de una persona es precisamente el fruto y lo que la palabra representa para esta persona. Ese en realidad termina siendo el termómetro legítimo para medir el pulso espiritual de una persona. No las emociones, no las euforias, porque se puede ser eufórico por un momento. En cierta ocasión mientras leía un libro, un predicador relata cómo un hombre estuvo tratando de conseguir que entrevistarse con él después de haber escuchado una de sus predicaciones. Y este señor le dijo, pues, hagamos una cosa, ven mañana y conversamos. No, si no es hoy, ya no vengo más a la iglesia. A lo que este hombre respondió, pues, si lo que tú escuchaste hoy solamente dura para el día de hoy, entonces no veo de qué podemos hablar. Es decir, si solamente haber escuchado la palabra de hoy te produce el efecto para hoy, y no permanece, y no dura, y no perseveras, ¿de qué quieres hablar conmigo? Y así son muchas personas, porque son buscadores de estimulantes espirituales. Buscan una dosis, es como la droga, buscan una dosis de euforia en la iglesia. Hay mucha gente que busca eso, que busca predicadores que le inyecten momentos de éxtasis, de euforia, de entretenimiento, pero luego eso desaparece. ¿Por qué cree usted que las iglesias que ofrecen rifas, juegos, espectáculos, lanzadores de cuchillos, encantadores de serpientes y todas esas cosas se llenan más? A mí me contaron de una donde el pastor salía así de la plataforma mientras salía humo y luces. Él iba subiendo por la plataforma cual estrella de rock. Mientras la gente eufórica aplaudía al pastor. Y es gracioso, pero es lo que hoy la mayoría de la gente busca. Pero invíteles a una reunión de oración, a un estudio bíblico. No tengo tiempo para eso.
Son indiferentes a la palabra, pero son buscadores de estimulantes. Eso no es muy diferente a ser un adicto a las drogas. ¿O sí? No es muy diferente. Y así es como hay muchos supuestos creyentes en medio del pueblo de Dios. Pero el Señor dice, no, son tan solo oidores. Son oidores de la palabra. No son hacedores. Ya. No dan frutos. No reciben la palabra implantada, porque cuando se recibe la palabra y es implantada en el corazón, da fruto. Da fruto. Todo creyente da frutos. No se puede, mire, solamente las cosas que son inanimadas no dan fruto. Una roca no da ningún tipo de fruto. Pero las cosas que tienen vida, dan frutos. Dan frutos que dan muestra de esa vida. Igualmente no es posible ser un creyente y no dar frutos. Y no se trata solamente de hacer cosas, porque también muchos creyentes confunden el activismo con el fruto. Y el fruto no solamente tiene que ver, o no tiene que ver exclusivamente con hacer cosas. Hacer buenas obras es muy bueno. Bendices a tu prójimo, beneficias a tu prójimo. Pero el fruto más importante tiene que ver con el carácter. El apóstol Pablo dice, el fruto del Espíritu, es decir, del que produce a 100 por 1, es el de la buena tierra, es el de la semilla que cayó en buena tierra, es amor, gozo, paz, justicia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Pablo llama a eso como el fruto del Espíritu. Y luego dice, opuestos son las obras de la carne. Pero todo creyente debe dar muestra de esos frutos. Debe dar muestra de amor, debe dar muestra de gozo, debe dar muestra de paz, debe dar muestra de bondad, debe dar muestra de la justicia, de la fidelidad, de la fe. Pues el fruto tiene que ver con el carácter interior, que refleje la obra del Espíritu que Dios ha hecho mediante su palabra en el corazón del creyente. Eso es un fruto a 100 por 1. El genuino creyente da un fruto perseverante. No es solamente como el tercer oyente. No es solamente mientras va por el camino. No, el fruto del creyente siempre es perseverante. La fe del creyente siempre es perseverante. El Señor dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, ¿por qué hablamos de 3 oyentes y un creyente? Porque la fe de esos 3 oyentes ni siquiera llegó a la mitad del camino. No perseveró. No dio ninguno de los frutos del Espíritu que dan testimonio
de una genuina obra de conversión en ellos. Así que una de las cosas que podemos aprender, que debemos aprender también nosotros los creyentes, es que definitivamente es importante la forma en cómo no solo un no creyente, sino la forma en cómo un creyente tiene contacto con la palabra. ¿Cuál es mi actitud frente a la palabra? Porque muchos creyentes también tienden a desarrollar con el tiempo, tienden a endurecerse, creyendo, asumiendo que ya no necesitan la palabra. Y van olvidándose, van olvidando de la palabra. Y puede terminar ocurriéndoles, pasando en algún momento por ese mismo tipo de situación de los no creyentes. Es decir, que cuando se vea frente a las pruebas, a las tentaciones, a los placeres del mundo, no sabe cómo responder, no sabe cómo hacerle frente. ¿Por qué? Porque no está alimentado con la palabra, porque no ha edificado su vida continuamente sobre la palabra. Por eso lo primero que pone de presente el Señor es la palabra de Dios. Lo primero que el Señor pone de presente en la palabra, y dice, esa palabra en el creyente debe dar fruto. Debe dar fruto. Si un creyente quiere estar arraigado, como dice el apóstol Pablo, y edificado en él, debe ser un creyente de la palabra. No se puede estar arraigado y edificado en el Señor sin la palabra. Eso no es posible. No existe tal cosa. Un creyente sin su vida edificada sobre la palabra no existe. Y los tres terrenos, los tres oidores, son un claro testimonio de ello. Vamos a orar, hermano. Padre amado, gracias, Señor, por la muchedumbre de tus misericordias. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña, Señor, porque tu palabra nos conforta, porque tu palabra nos edifica, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser, Padre, oidores de la palabra, sino a perseverar, Señor, en la palabra, a atesorarla y guardarla, Señor, y a proclamarla, Padre, fielmente, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Amén.